La historia de Max en el mundo Skibidi Toilet, partes 3 y 4. Parte 3. El ingeniero de la supervivencia. El despertar del inventor Max despertó al amanecer del segundo día, su mente inmediatamente alerta y procesando información a velocidad sobrenatural. Durante la noche, su superpensamiento había estado trabajando de manera subconsciente, organizando todo lo que había observado el día anterior y formulando planes para mejorar su situación. Se levantó del sofá y se acercó a las ventanas de su oficina improvisada. La ciudad se veía diferente esta mañana. Más columnas de humo se alzaban desde varios puntos, y podía ver más Skibidi Toilets patrullando las calles. El contagio se estaba extendiendo más rápido de lo esperado. Sistema MX3000 activado. Análisis nocturno completado. Población infectada. 1,2%, 0,9% desde ayer. Nuevos Skibidi Variants detectados. 3 tipos. La situación se está escalando, murmuró Max, observando un grupo de 5 Skibidi Toilets básicos moviéndose en formación coordinada por la calle principal. Voy a necesitar mejores armas que un simple cuchillo de cocina. Su superpensamiento inmediatamente comenzó a analizar los recursos disponibles en el edificio. En su exploración del día anterior había catalogado mentalmente cada objeto, pero ahora los estaba evaluando desde una perspectiva completamente diferente, como componentes potenciales para armas y equipos. Sistema, dijo en voz baja, necesito acceder a mi función de análisis de materiales. Función desbloqueada. Análisis de ingeniería. Escaneando recursos disponibles, una nueva interfaz apareció en su campo de visión, mostrando un inventario 3D de todo el edificio con cada objeto categorizado por utilidad potencial. Recursos de ingeniería disponibles, electrónicos. 47 dispositivos, TVS, radios, computadoras, metales. 23 fuentes, marcos, tuberías, herramientas, componentes eléctricos. 89 ítems, cables, baterías, circuitos, materiales estructurales. 156 elementos, madera, plástico, vidrio, químicos. 12 sustancias, limpiadores, combustibles, adhesivos. Max sonrió. Con su conocimiento combinado de física, ingeniería básica de los animes que había visto, y su nueva capacidad de procesar información, podía convertir este edificio de oficinas en un taller de armas improvisadas. La primera creación. El disruptor sónico Television Wave. Su primer proyecto fue ambicioso pero necesario. Había notado que los Skibidi Toilets respondían fuertemente a frecuencias de sonido específicas, no solo producían música hipnótica, sino que también parecían comunicarse a través de variaciones sónicas sutiles. Max bajó al segundo piso, donde había encontrado una sala de descanso para empleados con 3 televisores de pantalla plana de diferentes tamaños. Su superpensamiento inmediatamente identificó las posibilidades. Los altavoces internos de los TVS podrían ser modificados y amplificados, y los procesadores electrónicos podrían ser reprogramados para generar frecuencias específicas. Los televisores modernos son básicamente computadoras con pantallas, murmuró, comenzando a desmontar cuidadosamente el televisor más grande, un LED de 55 pulgadas. ¿Y si puedo acceder a los controladores de audio? Durante las siguientes 4 horas, Max trabajó con la precisión de un ingeniero aeroespacial y la creatividad de un inventor loco. Su superpensamiento procesaba automáticamente los diagramas de circuitos mientras sus manos trabajaban, identificando cada componente y su función potencial. Primero, extrajo los sistemas de altavoces de los 3 televisores y los reconfiguró en una matriz direccional. Los altavoces pequeños los utilizó para frecuencias altas y medias, mientras que los woofers los modificó para generar subbajas devastadoras. Luego, utilizando los procesadores de los TVS, creó un sistema de control digital capaz de generar ondas sónicas complejas. La carcasa la construyó utilizando el marco metálico de una silla de oficina que desmontó completamente, reforzándolo con tubería de PVC que encontró en el sótano. Para el sistema de energía, conectó las fuentes de alimentación de los 3 televisores en paralelo, creando un sistema estable de 300 watts de potencia continua. Los cables los protegió con funda plástica corrugada que encontró en el cuarto eléctrico. El resultado final era un dispositivo del tamaño de una mochila grande pero sorprendentemente ligero. El disruptor sónico Television Wave Mark I. 3 altavoces direccionales montados en brazos articulados que podían ajustarse para precisión direccional, controlados por una interfaz digital que había programado en una tablet que conectó al sistema. Arma creada. Disruptor sónico Television Wave Mark I. Estadísticas, daño. 40, sónico / área, alcance. 60 metros en cono ajustable, efectos especiales.
Desorientación, interrupción de comunicaciones Skibidi, modo aturdimiento, energía. 50 minutos de uso continuo, peso. 9,5 kilogramos, características especiales. 3 modos de frecuencia, control de intensidad variable. Ahora necesito probarlo, dijo Max, ajustando el dispositivo en su espalda con un arnés improvisado hecho de cinturones de seguridad que había extraído de las sillas de oficina. La segunda creación. Armadura adaptativa Texplate. Mientras esperaba la oportunidad perfecta para probar su disruptor sónico, Max se enfocó en su siguiente prioridad. Protección personal mejorada. Había observado que algunos Skibidi Toilets tenían ataques de proyectiles, y enfrentarse a grupos más grandes requeriría mejor protección que su agilidad natural. Su solución fue innovadora. En lugar de crear armadura tradicional, utilizaría los chasis metálicos y las pantallas de los dispositivos electrónicos como base para un sistema de protección híbrido. En el cuarto de servidores del edificio encontró varios equipos de cómputo obsoletos, torres de PC, servidores rack, y monitores CRT antiguos. Su superpensamiento inmediatamente visualizó cómo podía convertir estos componentes en armadura. Durante las siguientes 6 horas, Max diseñó y construyó lo que llamó la armadura adaptativa Texplate Mark, y el diseño era genial en su simplicidad. Utilizó las carcasas metálicas de las torres de computadora como placas principales, pero las modificó completamente. Cada placa era en realidad un sistema complejo. Las carcasas las cortó y remodeló usando herramientas que encontró en el taller de mantenimiento, creando curvas que seguían los contornos de su cuerpo mientras mantenían la máxima protección. El interior lo forró con espuma de los asientos de las sillas de oficina, creando un sistema de absorción de impacto multicapa. La pieza central era un chaleco construido a partir de 2 carcasas de servidor que había soldado juntas y modificado. La placa frontal tenía ranuras de ventilación estratégicamente ubicadas que no comprometían la protección pero permitían mejor flujo de aire. La placa trasera incluía un sistema de montaje para su disruptor sónico. Los brazaletes y espinilleras los construyó utilizando las carcasas de monitores CRT más pequeños, creando piezas que no solo protegían sino que también funcionaban como armas contundentes. Los bordes los reforzó con tiras de metal que había extraído de estanterías, creando superficies de impacto que podían causar daño significativo. Todo el sistema lo conectó usando un arnés flexible hecho de cables de red trenzados y reforzados con cinta de electricista. Esto le permitía movimiento completo mientras mantenía todas las piezas aseguradas. Para el acabado, utilizó pintura en aerosol negra mate que encontró en el cuarto de limpieza, pero añadió un toque personal. Líneas de circuito plateadas que había pintado usando un marcador metálico, dándole a la armadura una apariencia cyberpunk distintiva. Equipo creado. Armadura adaptativa Texplate Mark y estadísticas, protección. Más 30 defensa contra ataques físicos, más 15 contra proyectiles, movilidad. Menos 8% velocidad, reducción mínima, peso. 12 kilogramos distribuidos ergonómicamente, efectos especiales. Absorción de impacto, brazaletes weaponizados, montaje para armas, durabilidad. Resistente a 20 ataques directos, características especiales. Sistema modular, reparable en campo. Excelente innovación, comentó el sistema MX3000. El uso de componentes electrónicos como base para armadura es altamente creativo y efectivo. La tercera creación. Arsenal de combate cuerpo a cuerpo MacGyver con protección y un arma a distancia completadas. Max se enfocó en crear un arsenal completo para combate cercano. Su cuchillo de cocina había sido efectivo contra enemigos básicos, pero necesitaba opciones más versátiles y letales para las amenazas que sabía que estaban evolucionando. Su enfoque fue crear un sistema de armas modular que pudiera adaptarse a diferentes situaciones de combate. Utilizando materiales encontrados en todo el edificio, diseñó 3 armas principales y varios accesorios de apoyo. Creación 3A. Las hojas gemelas Circuit Breaker para sus armas primarias de combate cuerpo a cuerpo. Max utilizó un material inesperado pero efectivo. Las hojas de 2 abanicos de techo industriales que encontró en el sistema de ventilación del edificio. Las hojas de los abanicos eran de aleación de aluminio resistente, lo suficientemente fuertes para funcionar como armas, pero lo suficientemente ligeras para permitir velocidad de ataque máxima. Utilizando una esmeriladora que encontró en el taller de mantenimiento, las modificó completamente. Cada hoja la redujo a 30 centímetros de longitud y la remodeló en una forma de daga curvada. Los bordes los afiló hasta obtener una precisión de navaja, y añadió cerrado en la parte posterior para mayor daño en ataques de corte.
Para las empuñaduras, utilizó tubería de cobre envuelta en cable de red desenredado, creando un patrón de agarre que era tanto funcional como estéticamente impresionante. Cada empuñadura tenía un peso perfectamente balanceado, y añadió pequeños contrapesos usando tuercas y tornillos para lograr el equilibrio perfecto. El acabado final incluía un grabado ácido utilizando limpiador de baños que creaba patrones de circuito en la superficie de las hojas, de ahí el nombre Circuit Breaker. Armas creadas. Hojas gemelas Circuit Breaker estadísticas, daño. 48 cada una, perforación barra corte, velocidad de ataque. Más 20%, efectos especiales. Dual wielding, ataques silenciosos, bonus de combo, durabilidad. Muy alta. Peso. 280 G cada una, características especiales. Diseño aerodinámico, grabado antirreflejo creación 3B. El bastón de combate Telescopic Fury para situaciones que requirieran alcance adicional y versatilidad. Max creó un bastón de combate telescópico usando un enfoque completamente innovador. Tubería de PVC de diferentes diámetros combinada con componentes de antenas de radio. Encontró una antena telescópica de comunicaciones en la azotea del edificio, probablemente dejada por técnicos de telecomunicaciones. La base de esta antena le proporcionó el mecanismo telescópico perfecto, pero la mejoró significativamente. Reemplazó las secciones originales de aluminio con tubería de PVC reforzada que había rellenado con arena y pequeños trozos de metal para aumentar el peso e impacto. El sistema le permitía colapsar el arma a solo 35 centímetros para portabilidad máxima, o extenderla completamente a 1,8 metros para combate a larga distancia. Los extremos los modificó dramáticamente. Un extremo lo equipó con una punta de metal afilada hecha de una barra de refuerzo que encontró, creando una lanza improvisada. El otro extremo lo diseñó como una cabeza de martillo utilizando un peso de ejercicio que encontró en lo que había sido un pequeño gimnasio de oficina. El sistema de bloqueo lo mejoró usando resortes y pines que había extraído de archivadores, creando un mecanismo que era tanto rápido de activar como extremadamente confiable. Arma creada. Bastón de combate Telescopic Fury estadísticas, daño. 42, contundente, barra 55, perforación con punta, alcance. Variable, 0, 35 m, 1, 8 m, velocidad de ataque. Más 15%, efectos especiales. Extensión rápida, ataques de barrido, modo lanza barra martillo, peso. 1,8 kilogramos, características especiales. Sistema de bloqueo mejorado, doble funcionalidad creación 3D. Los shock knuckles eléctricos su tercera creación fue la más ambiciosa. Un par de nudillos de combate que incorporaban capacidades eléctricas. Utilizó los cargadores de los laptops que había encontrado en las oficinas como base para crear un sistema de descarga eléctrica portátil. La estructura base la construyó utilizando las carcasas metálicas de ratones de computadora que había modificado y reforzado. Los nudillos los hizo removiendo los botones y rellenando las carcasas with small metal piques que había creado usando tornillos afilados. El sistema eléctrico era más complejo. Desarmó 3 cargadores de laptop y extrajo los circuitos de conversión de voltaje. Los reconfiguró para crear descargas controladas de aproximadamente 50,000 voltios, suficiente para aturdir pero no para matar permanentemente. Las baterías las montó en brazaletes que se conectaban a los nudillos vía cables ocultos que corrían por debajo de su armadura. El sistema de activación era simple pero efectivo. 2 botones de presión montados en las palmas que debían ser presionados simultáneamente para activar la descarga. Arma creada. Shock knuckles eléctricos estadísticas, daño. 35, contundente, más 25, eléctrico, velocidad de ataque. Más 10%, efectos especiales. Paralización temporal, atraviesa armadura ligera, energía. 30 descargas por carga completa, peso. 400 G el par, características especiales. Recargable, control de intensidad. Prueba de campo. El convoy Objective con su arsenal completo, Max decidió realizar una prueba integral de todos sus nuevos equipos. Había identificado un objetivo perfecto. Un convoy de 6 Skibidi Toilets que se movían por la avenida principal, incluyendo uno que parecía ser un variant más grande y peligroso. Se vistió con su armadura adaptativa Texplate, se equipó con el disruptor sónico Television Wave en la espalda, las hojas gemelas Circuit Breaker en fundas cruzadas en su pecho, el bastón Telescopic Fury colapsado en su cinturón, y los shock knuckles activados y listos. Por primera vez desde su llegada a este mundo, se sentía como un verdadero guerrero postapocalíptico, equipado y listo para cualquier amenaza que este mundo pudiera presentar. El plan era complejo pero elegante.
Emboscada desde altura, disrupción sónica para desorientar al grupo, eliminación rápida de los objetivos menores usando sus hojas gemelas, y luego enfrentamiento directo con el variante grande utilizando su arsenal completo. Max se posicionó en un puente peatonal que cruzaba la avenida, esperando a que el convoy pasara por debajo. Su superpensamiento calculó las trayectorias, tiempos de reacción, y secuencias de ataque óptimas mientras observaba a los enemigos acercarse. Análisis de convoy completado. Skibidi Toilet Sergeant, 1X, nivel de amenaza. Medio alto, puntos de vida. 180, 180, características. Armadura improvisada, dientes reinforzados. Skibidi Toilets básicos, 5X, nivel de amenaza. Bajo, puntos de vida. 50, 50 cada uno, formación. Escolta coordinada iniciando protocolo de combate integral, murmuró Max, activando su disruptor sónico Television Wave cuando el convoy estaba directamente debajo de él. Parte 4. La primera guerra personal. La emboscada. Tecnología VS Bestias. El efecto del disruptor sónico Television Wave sobre el convoy fue inmediato y más devastador de lo que Max había esperado. Las ondas sónicas golpearon a los Skibidi Toilets como un tsunami invisible, causando que los 5 enemigos básicos se tambalearan violentamente y emitieran sonidos discordantes que eran casi dolorosos de escuchar. Pero el Skibidi Toilet Sergeant era diferente. Aunque claramente afectado por la disrupción, sus movimientos se volvieron erráticos y su canto se distorsionó, se recuperó mucho más rápido que los demás, y Max pudo ver que tenía algún tipo de blindaje adicional alrededor de lo que parecían ser sus oídos. Efectividad de disruptor sónico, Skibidi Toilets básicos. 95% incapacitados por 20 segundos, Skibidi Toilet Sergeant. 40% efectividad, recuperación en 8 segundos. El Sergeant tiene resistencia mejorada, observó Max, preparándose para saltar desde el puente. Tendré que adaptar la estrategia sobre la marcha. Su superpensamiento procesó instantáneamente múltiples variables. La altura del salto, 4, 5 metros, el tiempo que tenía antes de que el Sergeant se recuperara completamente, 6 segundos restantes, las posiciones de los enemigos básicos, y la secuencia óptima de eliminación. Max saltó. Fase 1. La danza de las hojas gemelas. Max aterrizó en el centro del grupo desorientado como una tormenta de acero y determinación. Sus hojas gemelas Circuit Breaker estaban ya en sus manos antes de que sus pies tocaran el suelo, y su entrenamiento en múltiples artes marciales se fusionó perfectamente con su superpensamiento para crear una sinfonía letal de movimientos precisos. El primer Skibidi Toilet básico ni siquiera registró su presencia antes de que la hoja derecha de Max perforara limpiamente su centro de control neural. El grabado de circuito en la hoja brilló momentáneamente cuando cortó a través de los componentes eléctricos internos de la criatura. Usando el momento de su aterrizaje, Max pivoteó inmediatamente hacia el segundo objetivo. Su entrenamiento en esgrima se activó, y sus 2 hojas trabajaron en perfecta coordinación, la izquierda bloqueando un ataque desesperado mientras la derecha encontraba su marca letal. Los Skibidi Toilets tercero y cuarto intentaron coordinarse para un ataque conjunto, pero aún estaban parcialmente afectados por la disrupción sónica. Max utilizó su velocidad mejorada para moverse entre ellos como una sombra dancing, sus circuit breakers cortando trayectorias elegantes y mortales a través del aire. Su técnica era una mezcla fluida de artes marciales. El trabajo de pies del taekwondo le permitía mantener perfecto equilibrio y distancia, los principios del jiu-jitsu lo ayudaban a usar el momento de sus enemigos contra ellos, y la precisión del kendo guiaba cada corte para máxima efectividad. 4 Skibidi Toilets básicos eliminados en 12 segundos combo bonus. Más 15% XP efectividad de armas. Circuit Breakers 98% fase 2. La furia del bastón. El quinto Skibidi Toilet básico había comenzado a recuperarse de la desorientación sónica y estaba intentando flanquear a Max desde la izquierda. Simultáneamente, Max podía escuchar que el Sergeant estaba rugiendo de vuelta a la consciencia completa, lo que significaba que tenía quizás 3 segundos antes de enfrentarse a una amenaza real. En un movimiento fluido que había practicado cientos de veces en su mente durante la construcción del arma, Max enfundó sus circuit breakers y desplegó su bastón Telescopic Fury. Click whoosh snap. El sonido del bastón extendiéndose a su longitud completa de 1,8 metros fue satisfactoriamente mecánico. Max lo balanceó en un arco amplio que comenzó desde su hombro derecho, utilizando su fuerza mejorada para generar una velocidad de punta devastadora. El impacto con el quinto Skibidi Toilet fue catastrófico.
El extremo de martillo del bastón conectó con lo que parecía ser el equivalente de las costillas de la criatura, enviándola volando contra la pared de ladrillo de un edificio cercano con suficiente fuerza para crear una nube de polvo y fragmentos. Skibidi Toilet básico 5 eliminado daño crítico. Impacto aplastante Telescopic Fury efectividad. 100% fase 3. El duelo con el Sergeant Raa Skibidi Bob Bob. El rugido del Skibidi Toilet Sergeant llenó la calle mientras se recuperaba completamente de la disrupción sónica. Max tuvo su primer vistazo claro del enemigo mejorado, y su superpensamiento inmediatamente comenzó a procesar las diferencias tácticamente importantes. Este no era un Skibidi Toilet básico. El Sergeant era aproximadamente 50% más grande, con armadura improvisada hecha de lo que parecían ser placas de metal soldadas crudamente. Sus dientes eran notablemente más grandes y afilados, y tenía lo que parecían ser pequeños altavoces montados en los costados de su cabeza, probablemente la fuente de su resistencia parcial a ataques sónicos. Más preocupante, el Sergeant estaba demostrando inteligencia táctica real. En lugar de cargar ciegamente como habían hecho los básicos, se estaba moviendo en un patrón que intentaba mantener distancia mientras buscaba flanquear a Max. Inteligente, murmuró Max, ajustando su grip en el bastón Telescopic Fury. Pero no lo suficientemente inteligente. El Sergeant hizo su movimiento, lanzándose hacia adelante con una velocidad sorprendente para algo de su tamaño. Sus mandíbulas se abrieron para revelar no solo dientes más grandes, sino también lo que parecía ser algún tipo de mecanismo de disparo en la parte posterior de su garganta. Max saltó hacia atrás justo cuando un proyectil, parecía ser un trozo de metal dentado, pasó silbando donde había estado su cabeza segundos antes. Ataques a distancia también, observó, recalibrando su estrategia. Definitivamente una evolución mayor. El combate serio comienza. Max decidió que la cautela era la mejor parte del valor. En lugar de intentar un enfrentamiento directo, utilizaría la combinación de sus armas y el entorno urbano para ganar ventaja táctica. Colapsó su bastón Telescopic Fury y se movió rápidamente hacia un automóvil abandonado cerca, usando su superpensamiento para calcular ángulos de cobertura y líneas de ataque. El Sergeant lo siguió, pero Max notó que la criatura era menos ágil en espacios confinados. Cuando el Sergeant rodeó la parte trasera del automóvil, Max ya no estaba ahí. Había saltado hondo el techo del vehículo y estaba descendiendo con sus circuit breakers listos para un ataque desde arriba. Pero el Sergeant había anticipado esto. Se giró rápidamente y lanzó otro proyectil, este dirigido no a donde Max estaba sino a donde estaría. Solo los reflejos mejorados de Max y un giro desesperado en el aire le permitieron evitar el impacto directo, aunque el proyectil rozó su armadura con suficiente fuerza para enviarlo into una caída descontrolada. Max rodó al impactar con el suelo, su entrenamiento en artes marciales convirtiendo lo que podría haber sido una caída dañina en una recuperación controlada. Pero el Sergeant ya estaba cargando, aprovechando lo que percibía como una ventaja. La solución eléctrica. Mientras el Sergeant se acercaba, Max tomó una decisión split second. En lugar de intentar levantarse y crear distancia, se quedó en el suelo y extendió sus manos hacia adelante como si estuviera indefenso. El Sergeant, interpretando esto como una oportunidad para un ataque letal, se lanzó con las mandíbulas abiertas directamente hacia las manos extendidas de Max. Exactamente lo que Max había esperado. BZZZZT Kraglo Shock Nucleus descargaron 50,000 voltios directamente into la boca abierta del Sergeant. El efecto fue inmediato y espectacular. La criatura se convulsionó violentamente, sus sistemas eléctricos internos entrando en sobrecarga, y emitió un sonido que era parte grito orgánico y parte estática electrónica. Shock Nucleus, descarga crítica daño eléctrico. 45 efecto especial. Paralización temporal activada sistemas enemigos. Sobrecargados. Max no perdió la oportunidad. Mientras el Sergeant se contorsionaba, el Presley saltó a sus pies, desplegó su bastón Telescopic Fury, y cambió a modo lanza. El golpe final fue ejecutado con la precisión de un maestro de armas. La punta afilada del bastón encontró un punto débil en la armadura improvisada del Sergeant, perforando limpiamente a través de lo que parecía ser su núcleo de control central. El Skibidi Toilet Sergeant emitió un último sonido gutural, parte orgánico y parte mecánico, antes de colapsar completamente. Su cuerpo comenzó a desintegrarse en píxeles de luz azul, pero notablemente más densos y brillantes que los de los Skibidi Toilets básicos. Skibidi Toilet Sergeant eliminado. Experiencia ganada. 150 XP puntos MX otorgados. 75 bonus por primera eliminación de Sergeant.
Más 25 MX bonus por combate sin daño. Más 10 MX batalla completada total ganado. 150 XP, 110 MX tiempo de combate. 3 minutos 47 segundos post batalla. Análisis y evolución. Max se quedó de pie entre los restos pixelados de sus enemigos, respirando pesadamente pero sin lesiones gracias a su armadura y táctica superior. Su superpensamiento inmediatamente comenzó a procesar todo lo que había aprendido del enfrentamiento. Sistema, dijo, mientras revisaba sus armas for damage, análisis completo del combate. Análisis post-combate completado. Efectividad de armas. Disruptor sónico televisión wave. 85% efectividad general, circuit breakers. 98% efectividad vs enemigos básicos, telescopic fury. 95% efectividad, versátil, shock nucleus. 100% efectividad vs enemigos blindados. Observaciones tácticas. Los Sergeants tienen resistencia parcial a ataques sónicos, enemigos evolucionados muestran inteligencia táctica real, ataques eléctricos son especialmente efectivos vs sistemas Skibidi, el combate en entornos urbanos favorece al usuario. Recomendaciones. Desarrollar variantes de armas eléctricas, crear trampas urbanas para enemigos más grandes, investigar weaknesses específicos de variants evolucionados. Excelente análisis, murmuró Max, satisfecho con los resultados. Su arsenal había demostrado ser efectivo, pero también había aprendido valuable lessons sobre las limitaciones y fortalezas de cada arma. Más importante, había confirmado que los Skibidi Toilets estaban evolucionando más rápido de lo esperado. Si ya había Sergeants con armadura e inteligencia táctica en el segundo día, ¿qué podía esperar en una semana? ¿En un mes? Estado actual.